Hoy tengo una predicación acá, pero antes de compartirla, quiero que le diga a la persona que tiene a su lado, dígale amada o amado, dígale: yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Diga conmigo: yo le creo a Dios y comeré de los frutos de mi boca. Amén. Hoy, dentro de la predicación, el lema que hemos tenido este mes es cristianos. Diga conmigo: cristianos. ¿Sí? Y hay una palabra aquí que tengo y es interrogantes. ¿Por qué Dios permite? ¿Por qué Dios permite? La interrogante que todos los cristianos nos hacemos: ¿por qué Dios permite? Porque Dios permite. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite lo otro? ¿Por qué Dios permitió? Y en realidad, en esa pregunta de por qué Dios permite, tenemos todos los cristianos de todos los tiempos cosas que nunca las entenderemos y otras que las entenderemos. Otras que en el proceso de la vida uno las puede entender. Yo tengo experiencias en mi vida que todavía no las entiendo, que he visto que le pasa a otras personas que no las entiendo, que estoy pasando que no las entiendo. Al final no tengo que entenderlo todo, pero hay cosas que sí Dios permite que pasen en la vida de uno, y uno tiene que aprender a entender que uno no es Dios, y menos mal que no lo es. Porque si uno está complicado no siendo Dios, y hay una película que algunos han visto en el que Dios le da la oportunidad a alguien de ser Dios por unos minutos y le dice: bueno, soluciona eso. Y el hombre termina convencido que es complicado ser Dios, pues para muchos es fácil ser Dios. Pero lo que quiero dejarle hoy en esta predicación es el entendimiento por qué Dios permitirá algunas cosas en nuestra vida o en la vida de la iglesia. ¿Con qué propósito? Muchas personas se confunden con las cosas que Dios permite y aquellas que yo provoqué que pasaran en mí y que Dios no tenía nada que ver. Fue una decisión al final mía, pero se la atribuyo a Dios, ¿verdad? Como aquella palabra que Adán le dice a Dios: ¿y Dios le dice: ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? Y él dice: la mujer que me diste. A ver, ¿qué tenía que ver la paja con el trigo? O sea, ¿qué tenía que ver la pregunta que Dios le hace con la respuesta de él? En realidad no tenía que ver nada, solo era una excusa de una acción de él. Porque Dios lo que le pregunta es: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y él dice: la mujer que me diste. O sea, no tenía que ver una cosa con la otra. Pero el punto es por qué Dios permite, y dentro de esa permisión quiero hablar de las cosas que Dios permitió que a los cristianos les pasaran. ¿Por qué? Este texto que voy a leer lo hemos estado leyendo, pero como es un texto con mucha revelación, voy a tomar algunas partes de él. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, cuando dice con motivo de Esteban, no es que Esteban hizo un alboroto, es que Esteban lo habían matado. Entonces la Biblia dice: con motivo de Esteban pasaron a Fenicia y Chipre, Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a judíos. Pregunta: ¿por qué Dios permite que los cristianos sean perseguidos y esparcidos? ¿Por qué? ¿Por qué Dios permite que los cristianos sean perseguidos y esparcidos? Permite que muera Esteban, permite que muera Santiago. En esa historia reciente de la iglesia cristiana ya había muerto Santiago y había muerto Esteban. Y con producto de la persecución, de la muerte de Esteban, se desató una persecución, y ese es el texto que se narra aquí. ¿Por qué Dios permite que los cristianos sean perseguidos?
¿Qué significa esparcidos? Dice la Biblia que fueron, dice la Biblia que ellos fueron perseguidos y esparcidos. A ver, diga conmigo: perseguidos y esparcidos. ¿Cómo fueron? Y no es ni siquiera que los cristianos son perseguidos y se van a vivir a una colonia donde van a estar allí reunidos. Bueno, se trasladaron de comunidad pues los cristianos y ahora están juntos en otro lugar. No, fueron perseguidos y esparcidos. Ahora ve usted lo que significa esparcido. Dice, significa dispersar o extender lo que estaba junto o amontonado. Ayúdeme a leer eso como niño de primer grado. Ayúdeme a leerlo todo. Dice, dispersar o... Entonces, levante sus manos conmigo y diga, significa que Dios permite que los cristianos sean esparcidos y perseguidos porque Dios no quería ni quiere cristianos Diga al hombre, ¿cómo? Dios no quiere cristianos amontonados. ¿Y qué significa amontonados? Amontonados en la iglesia, amontonados en el grupo, amontonados en la red, amontonados en el retiro, amontonados. Dios no quiere cristianos amontonados. Amontonados en la familia, todos cristianos, pero nada. Y como Dios no quería cristianos, ni quiere cristianos amontonados, dice, bueno, pues como los veo que se resisten a cumplir la misión, que los persigan. Y allí permite hasta la muerte de Esteban, permite la muerte de Santiago, y los cristianos se esparcen. Y la otra ocasión que Dios, o sea, que aparece esa palabra, esparcir, es cuando Dios los esparce a los postdiluvianos o a los que quedaron después del diluvio. Los esparce de esta manera. Aparece el texto en Génesis 1:11-8, dice, así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Porque aquí se refiere a los de la torre de Babel, porque igual Dios dejó a la gente después del diluvio y Dios quería que ellos se multiplicaran por la tierra. No, ellos dijeron, miren, estemos juntos, quedémonos aquí, busquemos un líder y hagamos una torre y nos vamos al cielo en la torre. Pues físicamente ellos consideraban que de alguna manera por esa torre se debería llegar al cielo, ¿no? Entonces, vamos para arriba, pero hagámoslo juntos, amontonados. Entonces Dios dijo, bueno, voy a tenerlos que confundir y esparcirlo. Y cada vez que algo no está funcionando como Dios desea, Dios va a mandar alguna persecución sana. Así que no te asustes si el Señor permite alguna persecución en tu vida, ni como iglesia, ni como familia, y que tiene el propósito de empujarte a hacer lo que Él desea. Ahora, ¿por qué razón lo amontonado no sirve? Por esta razón: solo la semilla que se esparce sobre la tierra es la que produce. Aquí hay gente que siembra, sabe de esto. Aquí está Martincito, aquí está no sé quién más, aquí está mi persona. Vengo del campo, sé cómo funciona. Usted puede agarrar una libra de frijoles y la echa en un diámetro pequeño de tierra de 12 pulgadas, amontonada. Nace, pero ella misma se elimina. Nace, pero ella misma se quema, ella misma se encoge, porque lo amontonado no sirve. Así que no sirve una familia amontonada. ¿Qué hace una familia amontonada de 10 personas en una sola casa?
Por eso cuando se casaron mis hijos, una de las cosas que les dije yo: se casa y se va. Que no tengo casa, búsquela. La familia amontonada no sirve, señores. La iglesia amontonada no sirve. Los empleados amontonados no sirve. ¿Qué hacen todos haciendo una misma cosa? Yo manejo asunto de personal personal de trabajo. Desde que era niño recuerdo a mi papá. Llegábamos al campo, estoy hablando, no era una empresa, era el campo, pero habían 10 personas. ¿Sabe cómo le llamamos en el campo, hermano Martín? Burrita de monte, ¿verdad? Andábamos chapeando, cortando el monte. 10 personas en una burrita haciendo juego. ¿Y sabe qué? Llegaba mi papá, yo estaba pequeño, llegaba mi papá: muchachos, se van a cortar ahí, ¿qué están haciendo? Ese era el dicho el pito no sabe eso en el campo. Ey, se van a golpear ahí, cuidado, se golpean. Y ellos ya sabían que mi papá lo que les estaba diciendo es que estaban pasando el tiempo amontonados en nada. Si yo le pregunto en la iglesia, en lo que hacemos, ¿qué hacemos amontonados haciendo nada? Yo recuerdo cuando comencé la visión aquí en la iglesia, agarraban los discípulos, los tenían en discipulado, y cuando había que lanzarlos decía: es que no quiero que se vaya porque se me va a hacer más pequeña la red del discipulado. ¿Y para qué los formas? No es para que se vayan. ¿Para qué se crecen tus hijos? Para que crezcan y se vayan y hagan una familia, se desarrollen, se esfuercen. Ese es el espíritu de la palabra. Por eso Dios les permitió la persecución. Váyanse. Y así fue la única manera de que se multiplicaran. Yo les contaba hoy por la mañana, yo estuve en comunidades en la costa atlántica, Bluefield, y conocí muchísimas comunidades. Y en los años últimos fuimos a las zonas de Puerto Cabeza, Billwick, con los muchachos. Y saben una cosa, en realidad es una cosa increíble. Yo encontré lugares en las zonas que ustedes no tienen idea, muchísima pobreza. En las zonas de río, playa, barras del mar. Y había muchísima pobreza que yo conocí. En Nicaragua hay lugares que siempre hay escasez. Y yo me di cuenta de una cosa: muchos recursos para que hubiera alimento y comida, pero la gente amontonada con una sola cosa. Eso no es bíblico. Dios no quiere a los cristianos amontonados ni a las familias sin producir. Dios quiere que usted se esparza, que crezca, y allí va a estar la bendición de Dios. Así que dígale al que tiene a su lado: con esta predicación se terminan los grupos amontonados, redes amontonadas, en cualquier área de la vida. Esa es la palabra. La semilla que se esparce. ¿Y sabe qué? Hay un determinante como 2 más 2 son 1. 2 más 2 son ¿cuánto? Como 2 más 2 son 4. ¿Sabe? Hay un determinante así. En el campo hay mucha gente que siembra semillas de 3 a 2. Hay lugares en el campo que la gente siembra semillas de maíz y de frijol, que es lo que más se siembra en Nicaragua. Y se siembra. Hay lugares donde le echan hasta 4 de maíz, 3 de frijoles. Pero está comprobado que si le pone una semilla, le va a dar mejor producción que le ponga 2. Si le pone una semilla a distancia de la otra, esa semilla se va a producir mucho mejor. Así que dígale al que está a su lado: retiradito somos mejor. Dígale: retiraditos somos mejor. Retiraditos somos mejor. Mejor funciona. Amontonados no hacemos nada. Que no te vayas,
adelantadita, no, de retiradita. Cuando uno se ausenta, hasta su gallinita le matan cuando llega. ¿Por qué Dios permite? Levante sus manos conmigo y diga: solo la semilla que se esparce sobre la tierra es la que produce. Diga: solo los discípulos que se esparcen en la visión son los que producen. Ya lo han aconsejado suficiente, lo han ayudado suficiente. ¿Qué hace ahí en la red amontonado? Solo en el número. Pero había entre ellos algunos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio de Jesús. Y hay una palabra que dice aquí en el primer versículo: no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Y después hay otra palabra en el siguiente verso que dice: hablaron estos también a los griegos. Voy a pedir a 4 servidores que vengan, si me pueden ayudar. 4 servidores pueden venir aquí mientras converso yo. Ponga cuidado esto. 4 servidores. Ok, vamos a decir, estos son los primeros esparcidos. Se van. Pero esos se van y solo le hablan a los judíos. Gracias, pueden irse. De todas maneras, ustedes son individualistas, solo a los judíos le hablan. Solo a los judíos. Pero de pronto salen otros y estos dicen: ¿y por qué no le hablamos también a los griegos? ¿Y qué demás tienen los griegos que no le podemos hablar nosotros? Y estos salen esparcidos, pero estos dicen: hablémosle a los griegos también. Gracias. Y de aquí hay 2 cosas importantes. ¿Cuáles? Primero, que hay gente que solo tiene la visión de una sola cosa religiosamente, pero hay gente que verdaderamente no ve una sola cosa, ve otras oportunidades. Y aquí entonces aparece esto. Dice: también hablaron a los griegos. ¿Qué significaba hablar solo a los judíos? ¿Cómo que usted diga a quiénes le hablaron? Solo a los que eran pobres o de escasos recursos, o solo a los que no tenían una preparación académica, por decir algo, o solo a los que pertenecían al barrio X. ¿Qué significaba solo a los judíos? Solo a los judíos significaba el problema de la élite religiosa de los judíos, porque ellos creían que ellos eran la religión única y que nadie más debería ser salvo. Y había una confusión de visión. Pero de pronto hay alguien que dice: pero ¿por qué no le hablamos a los griegos? ¿Y qué tienen de más los griegos? Pero hablar de los griegos en el tiempo que aquí se escribe así, era hablar de la gente más altamente preparada en todos los niveles: políticamente, culturalmente, económicamente. Los griegos eran los griegos eran los más altos preparados en todas las esferas de su tiempo, hasta tal grado que los romanos aprendieron de los griegos. Cuando los conquistaron los romanos, ellos aprendieron de la cultura griega. Ellos incorporaron a su imperio toda la sabiduría griega, la sacaron y la incorporaron porque ellos eran los sabios. Entonces, no hablarle a los griegos era como cierto temor enfrentar a esa gente que uno dice: yo siento que este es demasiado sabio y ¿qué le voy a hablar yo si yo no sé nada? Yo siento que este es demasiado grande o este tiene demasiada economía. ¿Qué le voy a hablar yo? ¿De qué? A ver, ¿de qué necesidad le voy a hablar yo si este no necesita nada? Eso es lo que usted cree. No hay un ser humano en esta tierra que sea tan sabio como para que no entienda que necesita la sabiduría del Espíritu y de la palabra. Y no hay persona que usted crea que lo tiene todo como para que usted vaya a creer
que el ser humano, independientemente de qué condición tenga, no necesite la palabra de Dios. Por tal razón, usted no debe de ignorar que usted no debe de condicionar a nadie para que reciba el evangelio. Todos. Y por eso Pablo, cuando escribe la carta a los romanos, él dice primeramente a los judíos y después al griego. Dice, porque es en el orden de conversión. Así es que se convirtieron, primeramente los judíos y después quienes recibieron la palabra aquí fueron los griegos. Y ahora, ¿sabe qué? Aquí llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia. ¿Por qué? ¿Qué noticia? Que los griegos se convirtieron. ¿Que se convierte un griego al evangelio? Sí, se convirtieron. ¿Y saben en qué se convirtió la iglesia griega? En una iglesia multiplicadora. Porque si usted ve la historia, después usted ve que llega a ser la iglesia de Antioquías. Una iglesia que quien la aglutina son la conversión de los griegos, que eran como los escépticos, no solamente los que se creía que deberían de recibir, pero no se sabe quién era más escéptico, si el que iba a predicar o el que iba a recibirla. ¿Quién cree usted que era el más escéptico? El que iba a predicar, porque se demostró que los griegos estaban deseosos. Entonces no se sabe que si es usted el escéptico a predicarle a alguien y no el que va a recibir la palabra. Y ahí usted mira, llegó la noticia. Diga conmigo la noticia. Diga conmigo, los cristianos debemos de hacer la noticia. Hagamos la noticia nosotros. Le pregunto, ¿los cristianos estamos haciendo la noticia? ¿Cree usted que los cristianos estamos haciendo la noticia en este tiempo? Debemos de hacer la noticia. Utilice los recursos que tiene. Busquemos las señales que el Señor quiere obrar. Hagamos la noticia. Esa fue noticia. No había Facebook, no había Twitter, no había nada de lo que hoy hay, pero había noticia. Levante sus manos conmigo y diga, los cristianos no pueden vivir en anónimo. Los cristianos debemos de hacer la noticia. Lo que hacemos, señales. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándolo le trajo. Y de regreso allí, y se regresaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Por qué les dieron el nombre primero de discípulos? Ponga cuidado. Y a los discípulos, dice el texto, se les llamó cristianos por primera vez. ¿Cómo se llamaron primero? A ver, ¿cómo se llamaban primero? Entonces levante sus manos y diga conmigo, antes de ser cristiano, yo soy discípulo de Jesús. A ellos, a los seguidores de Cristo, no les llamaban cristianos, les llamaban discípulos de Cristo. Entonces un discípulo de Cristo debe identificarse. Ellos se identificaban como discípulos, la gente los conocía, porque los grupos más conocidos en ese tiempo eran los discípulos de los fariseos, los discípulos de los saduceos, los discípulos de Juan y los discípulos de Jesús. Entonces los discípulos de Jesús eran conocidos. ¿Y por qué eran conocidos? No les gustaba ayunar. Pues algunos dijeron aquí nomás, pues yo soy discípulo de Cristo, a mí no me gusta ayunar. Pero es que la pregunta que aparece ahí en la Biblia, los que los criticaban a ellos les dijeron, ¿y por qué los discípulos de Juan ayunan y los de los fariseos y tus discípulos no ayunan? No, les dijo Jesús, no se preocupen, ya van a ayunar. Cuando yo me vaya, ahí van a ver cómo les va a ir. Ahorita están de fiesta y están de boda. No me los hostigues, déjalos que yo me vaya. Y uno mira a los discípulos y es que en verdad cuando uno le entra una crisis dice, voy a ayunar.
Así le pasó a los discípulos. Pero los discípulos, antes de ser cristianos, ellos fueron discípulos. Ahora le pregunto, ¿les trajo mucho problema el ser discípulos de Jesús o no? Mucho problema. Y después a ellos les cambiaron el nombre. Ya casi nadie los mencionaba discípulos de Jesús, pero en Antioquía los llamaron cristianos. ¿Cómo los llamaron? Cristianos. ¿Y por qué los llamaban discípulos de Jesús? Porque lo seguían a él. ¿Por qué les llamaron cristianos? Porque no paraban de hablar de Cristo. Ahora yo le pregunto, ¿les causó problema el título de cristianos o sí o no? Problemones. Pero ¿cómo se cambió esa palabra de cristiano? Bueno, sencillo. Como al Imperio Romano le gustó tanto la vida de los cristianos, entonces dijo, entonces ahora ley en Roma que todo mundo debe ser cristiano. Y entonces el que no era al revés, el que no era cristiano la agarraba. Entonces era fácil, ¿verdad? Si es de ley, entonces me hago cristiano. Ya no era por conversión. Pero entonces pasó el nombre de cristiano y evolucionó a otro nivel de nombre: protestantes. ¿Y por qué le llamaron protestantes? Bueno, pues porque ellos protestaban no por la política de Roma, porque los cristianos no es protesta política, era una protesta de asuntos espirituales, de doctrina, de la palabra de Dios. Y ellos protestaban, los cristianos, los creyentes protestaban de la falsedad de las doctrinas. Entonces el nombre que le dieron fue protestante. Ahora yo le pregunto, ¿ese nombre le causó problema o no le causó problema? No, ya ser protestante te podías ganar la cárcel o la muerte. Hasta hoy en Europa, en Italia, usted no conoce iglesias evangélicas con nombre. Hasta hoy las iglesias se conocen como iglesias protestantes. Yo iba con mi amigo y yo le preguntaba, ¿dónde hay una iglesia evangélica? Aquí no, me dice, lo que hay son iglesias protestantes. Las mismas, le digo yo. Solo que aquí así le llaman. Pero usted no escucha que aquí se le llama iglesia protestante. Pero eso pasó a la historia. Ahora no es problema ser protestante. Ahora más bien somos, sí, hermanos separados o protestantes, como usted le quiera llamar. Pero en algún momento esa palabra fue muy complicada. Sí, pero les cambiaron ese nombre. ¿Sabe cómo le llamaron? Pentecostales. Lea usted la historia de las iglesias llamadas hoy pentecostales. ¿Por qué se les llamó? ¿Sabe por qué? Porque recibían el Espíritu Santo. Pero ¿sabe qué significa recibir el Espíritu Santo en el tiempo que comenzó el avivamiento? Después que el Espíritu Santo desapareció por siglos en la iglesia y comenzaron a recibirlo. Lo que usted dice, siento que me agarró y me fui al suelo, hablo en lenguas y yo no sé qué es esto, qué es lo que estoy sintiendo. Ay, no sé, siento que me voy a marear. ¿Alguien ha experimentado eso? Raro. Eso era digno. Hubieron iglesias quemadas por ser pentecostal, pero ya después pasó eso. Pero ¿sabe cuál es el otro nombre más moderno y más reciente? Evangélicos. Pero yo le aseguro que en este tiempo todos esos nombres que han ido procesadamente cambiando son las mismas personas, pero a veces no con la misma efectividad que cuando comenzó ese nombre que se les dio. Ni a los discípulos, ni a los cristianos, ni a los protestantes, ni a los pentecostales, ni a los evangélicos. Ya la gente ha perdido la esencia de esos nombres. Por tal razón, el mismo nombre de evangélico no es el mismo contexto como cuando yo comencé a predicar. Y que yo no tengo muchos años más que otros en este país predicando, pero tengo mis años. Pero ¿sabe? Yo ya sabía que cuando yo comenzaba a predicar, oraba para que las piedras no pasaran del techo, porque ya sabía que cada vez que comenzaba el culto, mi
mi templo o la casa de adoración iba a ser apedreada. Pero eso terminó. Ahora más bien te pueden preferir si sos evangélico. ¿Cuál es el peligro que los cristianos de hoy, discípulos, protestantes, pentecostales, como usted quiera llamarle, corren hoy? ¿Cuál es el peligro? Se lo digo en un minuto. Póngase de pie. Pero antes de decirle esto, para terminar este tiempo, voy a pedir a los pastores que tomen aceite y pongan en las manos de ustedes. Y si son tan amables, se pueden quedar un minutito aquí para orar con ustedes. Pongan aceite y mientras adoramos, levante sus manos. Gracias. No importa el costo, Dios, te entrego todo solo. Gracias. A ti, solo a ti. Mover tu corazón. Gracias. Y perderme en tu mirar, en tu presencia. Gracias, Señor. Donde quiero estar contigo, habitar y derramar mi vida ante ti. Solo a ti. Gracias, Si es Dios. una fragancia, te la entregaré, Señor. Si es mi vida entera, Gracias. te la doy a ti, Señor. Si es una canción que canto, Te lo digo, melodía te la doy. Dime que te mueres. Gracias. Yo quiero mover. Vamos, iglesia linda. Si es una fragancia, te la entregaré, Señor. Si es mi vida entera, te la doy a ti, Señor. Si es una canción que canto, mi melodía te la doy. Gracias. Dime que te mueves. Gracias, Dios. Yo quiero moverte. Si es una fragancia, te la entregaré, Señor. Si es mi Gracias. vida entera, te la doy a ti, Señor. Si es una canción que Escuche esto. Discípulo de Cristo, cristiano, protestante, pentecostal, evangélico, no importa cualquiera de esos nombres que usted tenga, pero de todas maneras todos aplican. Usted es discípulo de Cristo, usted es cristiano, usted es protestante, usted es pentecostal. Y si le dicen usted es pentecostal, sí, soy pentecostal. ¿Y por qué? Porque creo en el Espíritu Santo. No nos llamamos iglesia pentecostal, pero creemos en el Espíritu Santo. ¿Soy evangélico? Sí, soy evangélico. Pero ¿sabe qué? Nadie puede ser eso a menos que reciba a Cristo. Porque Cristo es el centro del discípulo, Cristo es el centro del cristiano, Cristo es el centro del protestante, Cristo es el centro del pentecostal, Cristo es el centro del evangélico. A ver, al final Cristo es el centro de todo. Entonces nadie puede decir que es si no tiene a Cristo. O sea, eso no puede serlo por un título o por nombre o por un grupo al que pertenezca. Debe de serlo porque Cristo está dentro de él. Así que si usted se apartó del Señor, esta es una oportunidad para que usted le diga: Señor, yo quiero regresar a ese origen de mi fe. Me aparté o no te he recibido en este momento, yo te quiero entregar mi corazón.
Así que levante sus manos conmigo, iglesia, y vamos a hacer la oración de fe con las personas que tal vez se apartaron o no han entregado su vida hoy. Digamos todos: Señor Jesús, hoy te recibo en mi corazón. Me declaro discípulo tuyo, cristiano en tu palabra. Me declaro evangélico por tu evangelio que está dentro de mi corazón. Me declaro redimido por tu sangre como hijo tuyo. Soy cristiano en fe. Soy cristiano que practico tu palabra. Hoy, Señor, diga conmigo: me declaro hijo tuyo por tu gracia, por tu sangre derramada en la cruz. Soy limpio en el nombre de Jesús.